La historia de la humanidad es rica y diversa. Esta diversidad se refleja en nuestras culturas, nuestras creencias y en nuestras formas de amar y vivir. Un aspecto de este tapiz multifacético es la sexualidad humana. A lo largo del tiempo, las personas han experimentado un amplio espectro de orientaciones sexuales e identidades de género. Este ensayo explorará cómo estas diversas formas de afecto y expresión sexual se han entendido y representado a lo largo de la historia. Desde las primeras pinturas rupestres hasta los movimientos modernos por los derechos LGBTQ+, la historia de la sexualidad humana es compleja y está en constante evolución. Es una historia marcada tanto por periodos de relativa tolerancia como por épocas de intensa persecución. Al examinar esta historia a través de una lente transcultural, podemos obtener una comprensión más profunda de los desafíos y triunfos que enfrentan las minorías sexuales. Y lo que es más importante, podemos fomentar un futuro más inclusivo y justo para todos. Esta exploración nos lleva desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Veremos cómo las diferentes sociedades han interpretado y respondido al amor entre personas del mismo sexo, la fluidez de género y otras formas de diversidad sexual. Es un viaje que desafiará suposiciones, generará diálogo y, con suerte, fomentará una mayor comprensión y empatía. A medida que profundizamos en este tema complejo y a menudo sensible, es crucial abordar el tema con respeto y una mente abierta. El objetivo no es imponer una única narrativa o juicio moral. En cambio, se trata de iluminar las diversas formas en que la sexualidad humana se ha experimentado y comprendido a lo largo del tiempo y en todas las culturas. Nuestro viaje comienza en las brumas de la prehistoria. Si bien la evidencia concreta es escasa, los antropólogos sugieren que las relaciones entre personas del mismo sexo y la variación de género probablemente estaban presentes en las primeras sociedades humanas. Las pinturas rupestres y los artefactos insinúan roles de género fluidos y expresiones de amor e intimidad que se extienden más allá del binario tradicional masculino-femenino. Pasando de la prehistoria al mundo antiguo, nos encontramos con evidencia más explícita de prácticas y creencias sexuales diversas. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, los textos de la civilización sumeria hacen referencia a individuos conocidos como Gala. Estos individuos, a menudo asociados con templos, realizaban rituales sagrados y es posible que participaran en relaciones entre personas del mismo sexo. Del mismo modo, en el antiguo Egipto hay relatos de relaciones entre personas del mismo sexo, particularmente entre hombres. Si bien la sociedad egipcia valoraba mucho el matrimonio y la procreación, ciertas deidades e historias mitológicas sugieren cierto grado de aceptación del amor y el deseo entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, el mito de Horus y Seth incluye un encuentro homoerótico, lo que refleja una comprensión más matizada de la sexualidad dentro de la mitología egipcia. Estos primeros ejemplos demuestran que las prácticas e identidades sexuales diversas han existido en todas las culturas durante milenios. Sin embargo, es esencial evitar imponer conceptos modernos de orientación sexual a estas sociedades antiguas. La comprensión y el significado social de las relaciones entre personas del mismo sexo variaron considerablemente según el tiempo y el lugar. La antigua Grecia, a menudo considerada como la cuna de la civilización occidental, ofrece un caso de estudio particularmente fascinante sobre la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo. Si bien la sociedad griega, como muchas otras, enfatizaba el matrimonio y la procreación, las relaciones entre personas del mismo sexo, particularmente entre hombres, estaban integradas en varios aspectos de la vida social. El concepto de paiderastia, una relación socialmente reconocida entre un hombre mayor, el erastes, y un niño adolescente más joven, el eromenos, era relativamente común en la antigua Grecia. Esta relación, a menudo enmarcada dentro de una dinámica de mentoría, se consideraba que contribuía a la educación y el desarrollo del hombre más joven. Sin embargo, es crucial reconocer las dinámicas de poder problemáticas inherentes a las relaciones pederastas. La diferencia de edad y los roles sociales de las personas involucradas plantean cuestiones éticas que no pueden ignorarse al examinar este aspecto de la cultura griega antigua. En la antigua Roma,
Las actitudes hacia las relaciones entre personas del mismo sexo eran más complejas y a menudo contradictorias. La ley romana no prohibía explícitamente las relaciones entre hombres del mismo sexo, pero existían estigmas sociales asociados con ciertas prácticas, particularmente las que se percibían como pasivas o afeminadas. La sociedad romana ponía un fuerte énfasis en la masculinidad y el dominio, lo que influyó en cómo se percibían y experimentaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Con el auge del cristianismo en Europa y la expansión del Islam en Oriente Medio y el norte de África, las doctrinas religiosas comenzaron a ejercer una influencia más significativa en las actitudes sociales hacia la sexualidad. Tanto el cristianismo como el Islam, basándose en tradiciones judías anteriores, enfatizaron la procreación dentro del contexto del matrimonio como la única expresión legítima del deseo sexual. Durante la época medieval, las relaciones entre personas del mismo sexo fueron cada vez más condenadas como pecaminosas y antinaturales. Este cambio en las actitudes estuvo influenciado por una serie de factores, incluida la creciente autoridad de la Iglesia, la codificación de las leyes religiosas y la asociación de las relaciones entre personas del mismo sexo con creencias y prácticas paganas. Las consecuencias de esta condena fueron graves. Las personas acusadas de sodomía, un término utilizado para abarcar diversas formas de actividad sexual no reproductiva, se enfrentaban a la persecución, el encarcelamiento e incluso la muerte. Este periodo fue testigo de un clima creciente de intolerancia y miedo para las minorías sexuales, que a menudo se vieron obligadas a vivir en secreto y con miedo. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que incluso dentro de este entorno opresivo, persistieron diversas formas de amor y deseo. La literatura, la poesía y el arte medievales ofrecen vislumbres de las vidas y experiencias de personas que transgredieron las normas sociales y desafiaron el discurso religioso dominante sobre la sexualidad.